carry spark it every day. The pressure of the international community over Russia is increasing every day, and Pinochet knows about it, and I'm afraid about his reaction. El asesinato de Letelier, que también le quitó la vida a Ronnie Carpen Moffitt, una joven americana de 26 años, fue el primer acto de terrorismo internacional en la capital de los Estados Unidos antes del ataque del 11 de septiembre de Al Qaeda. Es cierto que quienes salieron al exilio, quienes comenzaron a vivir esa ola de dictaduras en los años 70, en el Cono Sur en particular, sabían que había peligro, pero nunca se pensó que esa mano se iba a extender al hemisferio norte y menos a Estados Unidos. Que un gobierno latinoamericano mandara a un equipo terrorista internacional a Washington realmente era algo extraordinario. Con el tiempo y las investigaciones que se fueron haciendo de este caso y otros, es el que permitió develar y conocer lo que es la Operación Cóndor en el Cono Sur de América. Guerra Fría. Los Estados Unidos y la Unión Soviética dividen al mundo entre el comunismo y el capitalismo. El restante de los demás países periféricos, dentro de ese contexto mayor de la bipolaridad geopolítica, les quedaba negociar hacia cuál de los lados adherirse. El gobierno de los Estados Unidos se alarmó mucho. Era una percepción exagerada de la fuerza de la Unión Soviética. Ellos asistieron a Cuba, obviamente en 1959 después de la revolución, pero en el resto de América Latina ellos no estaban presentes. Los Estados Unidos siempre tuvo un gran interés en Latinoamérica, incluso antes de la Guerra Fría. Siempre la ha considerado su área de influencia. Las personas comentan que la guerrilla surgió para reaccionar a los gobiernos militares. Exactamente lo contrario. Los gobiernos militares surgieron en reacción contra el peligro de las guerrillas que estaban extendiéndose por todos los lugares. Para el periodista brasileño Olavo de Carvalho, el apoyo a los movimientos sociales era una de las armas usadas por los comunistas en la batalla por el continente. En 62, Cuba ya había plantado guerrilla dentro del territorio brasileño. Surgen en todos los países prácticamente organizaciones que se plantean la lucha revolucionaria a través de las armas y que se plantean la construcción de una sociedad diferente. El presidente Kennedy, después de la Revolución Cubana, pregunta ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo hacia América Latina? A raíz de esa pregunta empieza a formarse la Escuela de la América, se le empieza a conocer con ese nombre. Creada originalmente en 1946 en Fort Amador, Panamá, con el nombre de Centro de Adiestramiento Latinoamericano, la Escuela de las Américas se transforma en uno de los principales instrumentos de la influencia de los Estados Unidos en la región. Se empieza a formar toda una política mucho más militar, mucho más estratégica, mucho más fina, y se crea la doctrina de la seguridad nacional. La doctrina de seguridad nacional llamó a la contrainsurgencia, pero básicamente los militares eran incentivados a observar dentro de sus sociedades. Si un sacerdote tenía ideas progresistas, comunistas, si un sindicalista tenía alguna idea de justicia social, de derechos humanos,
es comunista. Esto era otra parte de la doctrina de seguridad nacional. Los civiles no eran considerados confiables. Los militares comenzaron a sentir que ellos eran los únicos que podían garantizar la seguridad nacional. En marzo de 1964, el presidente brasileño João Goulart es depuesto en un golpe de Estado. El golpe militar del 64 trae en su interior la doctrina de seguridad nacional y después se va expandiendo por toda la región. Mucha gente creía que los Estados Unidos era el único poder imperialista en el hemisferio occidental, pero Brasil era un imperio y hasta cierto punto un poder imperialista. El régimen militar brasileño impulsaba los regímenes de derecha a su alrededor y se oponía en secreto y abiertamente a cualquier gobierno progresista que pudiera llegar al poder en países como Uruguay, Bolivia y Chile. En 64, tras el golpe militar, una cantidad enorme de brasileños va a buscar refugio en Uruguay. Yo creo que la gente que se exilió en Uruguay, producto del golpe en Brasil, de alguna manera tuvo contacto con las organizaciones de izquierda. Incluso, es decir, algún robo de armas tenía como destino Brasil. El agente de la CIA en Montevideo, Philip Page, registra en su libro que en determinado momento eran tantos los brasileños que la CIA no daba abasto de controlarlos a todos. Y pide refuerzo para la estación de la CIA en Río de Janeiro, que contesta informando que irán 2 agentes más de la CIA. Uno con un estatus de embajador, Pío Correia, y otro como agregado militar. La embajada brasileña en Montevideo pone en acción un experimento que muchos consideran el embrión de la Operación Cóndor. Manuel Pío Correa siempre fue un hombre de confianza del régimen. Siempre tuvo una formación relacionada, asociada a los servicios de información de inteligencia brasileños. Estando en Uruguay se dedicó perfectamente a esa actividad y consiguió poco a poco crear una malla de informantes que incluían policiales, jueces. En 2007, el periodista Claudio Dantas Sequeira descubrió documentos que revelan la creación de un órgano ultrasecreto de inteligencia creado dentro del cuerpo diplomático brasileño, llamado CIEX, Centro de Informaciones del Exterior. El CIEX fue la primera agencia de información creada bajo el paraguas del SNI, del Servicio Nacional de Información. Pío Correa era tan autónomo, tan independiente, que simplemente usó la experiencia de Uruguay para crear un servicio de inteligencia que fuera más allá de Uruguay, que fuera al resto del continente y a otros continentes también. Donde hubiera exiliados políticos brasileños, debería haber algún tipo de control. Pío Correa creó este clandestino aparato que resultó en la desaparición de varios brasileños y al mismo tiempo colaboró con represiones de Argentina, de Uruguay, de Chile y de Paraguay. El guerrillero brasileño Edmur Pericles Camargo, conocido como Gauchão, vive exiliado en Chile.
señor Edmur Pericles Camargo. Pero en un vuelo entre Santiago y Montevideo, con escala en Buenos Aires, la policía argentina detiene a Edmur dentro del avión. Señor, acompáñenos, por favor. No va a ser mucho tiempo. A las 3 de la madrugada aterriza un avión de la FAB en el aeropuerto de Ezeiza, en el cual colocan a Edmur. A las 6 de la mañana este avión despega rumbo al Galeão. Edmur está desaparecido hasta hoy. Brasil tuvo un papel muy importante, ayudando a formar, junto con los Estados Unidos, el núcleo de la Operación Cóndor. A principios de los años 70, el combate a la amenaza marxista ya no respeta fronteras. Pronto todos los países del Cono Sur van a formar parte de la red. En 1971, el general Hugo Banzer toma el poder en Bolivia. En 1973, en Uruguay, el presidente civil Juan María Bordaberry, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, cierra el Senado y el Congreso Nacional. Brasil intervino secretamente para asegurar que los gobiernos militares tomaran el poder en Bolivia y Uruguay, y asistió a los Estados Unidos en el debilitamiento de la elección y gobierno de Salvador Allende, el primer socialista electo democráticamente en América Latina e incluso en el mundo, entre 1970 y 1973. Durante el gobierno del presidente Salvador Allende, el país vivió una etapa de una gran polarización. Las Fuerzas Armadas durante esa época yo diría que constituían una buena incógnita para gran parte de la población, de la opinión pública. Chile vive un periodo de intensas huelgas y protestas. El comandante en jefe del ejército, general Carlos Prats, renuncia a su cargo y lo sucede el general Augusto Pinochet. La salida del general Prats y el nombramiento por parte de Allende del general Augusto Pinochet como comandante en jefe del ejército, quien fue recomendado por el general Carlos Prats saliente, era también una prueba que la máxima autoridad del ejército estaba de alguna manera afiliada con el gobierno del presidente Allende. Esa era la percepción general. Mientras el futuro de Chile entraba en su fase decisiva, en Venezuela, los militares reunidos en la 10ª conferencia de los ejércitos americanos oyen del representante brasileño la necesidad de cooperación entre las dictaduras de Sudamérica para el combate a la subversión. Muito obrigado. O inimigo é indefinido. Ele adapta-se a qualquer ambiente e usa de qualquer recurso, tanto lícito quanto ilícito, para atingir os seus objetivos. Inimigo este que para o Brasil... Una semana después de esta reunión, Chile también formaría parte del Club de las Dictaduras. Pelo comunismo internacional. Las ametralladoras del tanque. 11 de septiembre de 1973, el Palacio de la Moneda, sede del gobierno chileno, es bombardeado e invadido por las tropas del general Augusto Pinochet. Salvador Allende es encontrado muerto en el interior del palacio. El golpe militar fue muy violento en varios aspectos. En primer lugar, los chilenos estaban convencidos de que no podía haber un golpe en Chile porque la historia política del país no registraba ninguno desde hacía mucho tiempo. Era una democracia muy sólida y en realidad si se produjo este golpe
fue por muchas fuerzas fácticas, por la presión de la mitad de la población y en realidad por la intervención de otros países. El día del golpe, 11 de septiembre del 73, la embajada brasileña estaba con todas las luces encendidas. Y en su interior, con una copa de champán, nuestro embajador brindaba diciendo: ganamos. El terror se instala en todo el país. Miles de personas son detenidas y sometidas a interrogatorios. La represión transforma el Estadio Nacional en un inmenso centro de detención. Se supone que en los primeros meses del golpe, 18,000 personas de diferentes nacionalidades estuvieron detenidas allí. En el Estadio Nacional había presos también chilenos y extranjeros. En Chile se había recibido muchas personas de países vecinos durante el gobierno del presidente Allende, sobre todo de Brasil, pero también de Bolivia, de Uruguay, de Argentina y de algunos otros países. En aquel momento en Chile había más de 5,000 brasileños exiliados. O sea, había una presencia de exiliados brasileños muy grande. Luego del golpe en Chile, Brasil ayudó a Pinochet a establecerse y consolidar su mandato, proporcionando secretamente ayuda económica y entrenamientos militares al régimen de Pinochet. Se sabe que nuestro SNI fue quien colaboró fuertemente en la creación de la policía secreta chilena, la DINA. DINA, Dirección de Inteligencia Nacional, controlada por el temido coronel Manuel Contreras, se transforma en una eficiente máquina de represión. Todos los países en el Cono Sur tienen su propia historia, pero más interesante es saber por qué ocurrieron tantos golpes militares al mismo tiempo, a comienzos y mediados de los años 70. Eso fue un claro resultado de los esfuerzos de Brasil para asociarse y rodearse con otros regímenes militares. Y ciertamente, esfuerzos del gobierno chileno después de tomar el poder en 1973 para apoyar a la derecha argentina y a las fuerzas militares para tomar el poder en aquel país. En los meses que siguieron, la red establece nuevos parámetros en el combate a aquellos que considera sus enemigos. La Argentina, presidida por Isabel Perón, es la última democracia que queda en el Cono Sur. Pero entre bastidores ya se instalaba la red de represión que unía a toda la región. Deberíamos acreditar en cada embajada un agente de seguridad, miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía, cuya función principal será garantizar la coordinación con la policía o el representante de la seguridad de cada país. El subjefe de policía, Alberto Villar, conocido por ser el fundador de la mayor organización de derecha del país, la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, se reúne en Buenos Aires con los jefes de las policías de Chile, Uruguay y Bolivia. En esa reunión ellos decidieron operar colectivamente con las diferentes organizaciones policiales para básicamente perseguir a gente que estaba en el exilio. De hecho, hay casos que realmente comenzaron en el 73, pero es en el 74 donde se comienza a esbozar la Operación Cóndor. Y a pesar de que no tenía un nombre formalmente, se veían una suerte de operaciones en conjunto entre los países para secuestrar y torturar gente y luego mandarlos de vuelta al país de origen. Estos son los pasos que ayudaron a crear a la Operación Cóndor, que construyeron los lazos entre las instituciones militares y las instituciones de la policía secreta, colaborando con una represión violenta que conocemos hoy como Operación Cóndor.
Este es el auto de Prats. El general chileno Carlos Prats, excomandante de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Salvador Allende, llega a casa. El general Carlos Prats era un general muy respetado por otros militares. Vivía exiliado con su esposa en Argentina y divulgando el hecho de que Augusto Pinochet había usurpado el poder y decidido que sería el dictador de Chile y que los militares permanecerían en el poder. Había una persona en 1974 que podía realmente desafiar dentro del propio ejército el poder dictatorial de Pinochet. Ese hombre era Carlos Prats y por esa razón debía morir. Cuando entre al estacionamiento, aprieta el botón. ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Date prisa! Pásame eso que yo lo hago. La muerte de él y de la señora Sofía Cuthbert fue horrorosa, ¿no? Todos pueden imaginar un impacto con una bomba de alto poder colocada directamente en el lugar donde la señora Sofía Cuthbert estaba sentada y a muy poca distancia del general Prats, que volvía al automóvil para ingresar al garage del edificio donde vivía. Se puede establecer fehacientemente que fue planificada, dirigida y llevada a cabo por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA, la policía secreta de Augusto Pinochet durante la dictadura militar. El ejecutor material que colocó la bomba debajo del automóvil fue Michael Towley, este ciudadano norteamericano que participó de las actividades de la DINA como agente civil. El atentado al general Carlos Prats fue la primera acción de la DINA con la participación directa del chileno-americano Michael Townley, que vendría a ser con el paso de los años uno de los principales operadores de la Red Cóndor. Michael Townley era un ciudadano americano, un fascista neofascista que era hijo de un ejecutivo de Ford Motors que se había mudado a Chile cuando Townley era un adolescente. Townley creció y se tornó un experto en electrónica. Se unió al grupo neofascista Patria y Libertad, tratando de desestabilizar la elección de Salvador Allende en 1970. De acuerdo a documentos desclasificados, él ofreció sus servicios a la CIA y estuvo relacionado con la embajada americana. Además de Townley, el asesinato del general Prats expone las actividades de uno de los principales agentes de la DINA en Argentina. Townley trabajó con Arancibia Clavel, quien era otro chileno. Era cercano a Milicia, un grupo de derecha, un grupo terrorista de derecha vinculado a la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina. Reclutados en las líneas de la extrema derecha chilena, Michael Townley y Arancibia Clavel son piezas importantes en la red de contactos que la DINA establece con grupos de extrema derecha en Latinoamérica, en los Estados Unidos y en Europa. DINA tuvo relaciones con fascistas europeos de organizaciones como Orden Nuevo, Stefano Della Chiai, quien de hecho vino a Santiago para establecer relaciones con la DINA. Algunos grupos neofascistas se establecieron en países como Bolivia y Argentina. Ellos colaboraron con los regímenes militares de esos países. Había ex-nazis que ayudaron al régimen de Pinochet, al régimen argentino. Y la Policía Secreta de Chile también se basó en el talento de cubanos exiliados que habían sido entrenados por la CIA a comienzos de los 60 y ahora sentían que la CIA por sí sola no era suficientemente anticomunista y habían viajado a Santiago de Chile para convertir a Pinochet en el nuevo patrón de la violencia anticastrista. Con una estructura de colaboradores distribuidos por el mundo, los servicios de inteligencia de Chile se preparan para acciones cada vez más osadas.
Para hacer frente a la internacionalización de la represión en Sudamérica, los principales grupos armados de izquierda del continente intentan unirse para entrar en combate. Uno de los principales articuladores de esa idea es el revolucionario argentino Roberto Santucho. La inspiración política de mi hermano, Roby Santucho, y del Frente Revolucionario Indoamericano Popular, era la de llevar adelante una revolución latinoamericana. El PRT estableció contacto con Tupamaros y lo mismo con el MIR de Chile y con el POR de Bolivia. De la unión de esos grupos nace la JCR, Junta de Coordinación Revolucionaria. JCR fue una unión de fuerzas militares y políticas de izquierda del Cono Sur. Tuvo oficinas en Europa, lo que representó una fuente de preocupaciones, principalmente para el jefe de la Policía Secreta de Chile, Manuel Contreras. Él decidió que si la izquierda se iba a unir para oponerse a los regímenes militares del Cono Sur, entonces los servicios secretos de las policías de esos mismos países deberían unirse y colaborar en una operación secreta, oscura y siniestra, para eliminar a la JCR y a cualquiera que la apoyara. En 1975, mi hermano Amílcar, el que es el mayor de los hermanos, es enviado por la Junta de Coordinación Revolucionaria a recorrer distintos países latinoamericanos. Amílcar Santucho viaja al lado de Jorge Isaac Fuentes Alarcón, uno de los líderes del movimiento de la izquierda revolucionaria chilena y articulador de la JCR. ¡Mira! ¡Vengan conmigo! ¡Están detenidos! ¿Por qué? ¡Vamos! ¿Por qué? ¿Cuál es la acusación? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esperen, ya vamos! Usted también. Ellos llegan a Paraguay, ahí hay una operación de contacto con alguna fuerza local que iba a dar un apoyo logístico. Y entonces a través de ese contacto terminan cayendo presos. Era una operación en conjunto entre los argentinos, paraguayos y la embajada americana en Argentina. De hecho, hay documentos desclasificados que muestran que un oficial americano informó a los chilenos sobre la captura de Fuentes Alarcón y también seguía a 3 personas en Estados Unidos que habían sido mencionadas por él o se encontraban en su libreta de teléfonos o algo por el estilo. Esto es muy interesante porque muestra que Estados Unidos estaba operando en la cadena del Cóndor y de hecho iban a Estados Unidos para perseguir a personas. A Fuentes Alarcón lo entregan a la inteligencia chilena y lo envían a Villa Grimaldi, uno de los más temidos centros de detención clandestina de Santiago. Ellos lo mantenían en una especie de caja pequeña en Villa Grimaldi. Fue allá donde él desapareció, por lo tanto se cree que fue también donde fue asesinado. Después de haber sido detenido en Paraguay, Amílcar Santucho fue dado como desaparecido. Pero un golpe de suerte le salvó la vida. Otro preso político detenido en Asunción en el mismo periodo, el profesor paraguayo Martín Almada, se acuerda del periodo de Santucho. Esto se llamaba Sepulcro de los Vivos. Ahí estaba el Comité Central del Partido Comunista Paraguayo preso. 10 años, 15 años, 20 años. Y al lado, una celda contigua, un argentino, Amílcar Latino Santucho. Allí, Santucho se identificó a un médico suizo de la Cruz Roja, que le exigió a las autoridades paraguayas que lo reconocieran como prisionero. Prácticamente le salvó la vida, porque en ese momento estaba desaparecido, no estaba reconocido como preso.
El profesor Martín Almada fue detenido por la policía del general Alfredo Stroessner, inmediatamente después de haber regresado de un periodo de estudios en Argentina. Y fui llevado ante un tribunal militar, integrado por agregados militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y militares paraguayos. Y a cada uno yo le conocía por el acento. Entonces dijeron, tipificado mi delito como terrorista intelectual. Y por ese motivo yo estuve 1000 días en la cárcel de Stroessner. Con la red fuertemente establecida en el Cono Sur, sus agentes ahora se preparan para acciones al otro lado del Océano Atlántico. La represión en el Cono Sur aprieta el cerco contra sus enemigos, no solo en el continente, pero también al otro lado del Atlántico. El demócrata cristiano chileno, Bernardo Leyton, es uno de los opositores más activos al régimen del dictador Augusto Pinochet. Los disparos vienen de asesinos contratados por el norteamericano Michael Townley. Él y su esposa fueron atacados en la calle, baleados y considerados muertos. Sin embargo, ellos sobrevivieron, pero con heridas muy graves. Entonces este era un caso de un asesinato de cóndor que no fue exitoso, pero que sí lo silenció como críticos del régimen de Pinochet. El atentado en Roma es la prueba de que las garras de la represión están preparadas para alcanzar a cualquiera, en cualquier lugar del planeta. Los jefes de los servicios de inteligencia de Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay se reúnen en la sede de la Academia de Guerra en Santiago de Chile. Enfrentamos una guerra psicopolítica con la izquierda internacional. El anfitrión y figura central de ese encuentro es el comandante de la DINA, el coronel Manuel Contreras. Tenemos que contar en el ámbito internacional, no solo con un mando. En el verano de 1975, Manuel Contreras, la cabeza de la policía secreta chilena, viajó por América Latina y vino a Estados Unidos a una reunión con un subdirector de la CIA, Vernon Waters. Invitó a los paraguayos, uruguayos, argentinos a la primera conferencia regional de oficiales de inteligencia del Cono Sur. Nuestra propuesta es que tengamos un banco de datos único, con antecedentes de personas, organizaciones y otras actividades conectadas directa o indirectamente con la subversión. Brasil participó de la reunión en Santiago de Chile que formalizó la Operación Cóndor, que ya era practicada, pero de manera bastante informal. Me parece que es muy importante mostrar que esto no apareció de repente en la cabeza de Contreras, sino que estaba sucediendo, solo que Contreras propuso formalizar, institucionalizar y modernizar el sistema. Ese encuentro hace oficial el acuerdo de cooperación internacional conocido como Operación Cóndor. Tenemos un documento que da fuertes indicios que la CIA y el Departamento de Defensa ofreció algún tipo centro de comunicación para el Cóndor. Una operación como esa exige que tengamos canales de comunicación muy bien establecidos. ¿Cómo vamos a hacer eso, coronel? Necesitamos un sistema de comunicación moderno y ágil que permita cumplir. Pero también tenemos documentos que muestran que Brasil le proporcionó un sistema de comunicación que llamaron Condortel para que los países se comunicaran secretamente e intercambiaran mensajes codificados entre ellos. Que permita cumplir con los principios de
rapidez y oportunidad en la entrega de información. Además de eso, creo que debemos establecer un archivo centralizado de sospechosos, algo como tiene Interpol en París. Condortel, que también fue creado en esta reunión de Santiago, necesitaba un buen sistema de informaciones. Estamos hablando de 1975. Las condiciones técnicas de las informaciones en nuestra región eran precarias. Quien estaba más adelantado era Brasil. Y el ejército brasileño había renovado su sistema de radio. Estaba muy bien equipado. Constituido básicamente de aparatos de radio y telex, el sistema Condortel hace más rápidas las comunicaciones entre los países miembros de la operación. Chile era Cóndor 1, Argentina era Cóndor 2, Uruguay era Cóndor 3, y en algún momento Brasil llegó a ser Cóndor 5 o Cóndor 6. El último país que se unió a la Operación Cóndor fue Perú a comienzos de 1978. Probablemente la evidencia más importante del apoyo de los Estados Unidos fue un documento que descubrí que era un reporte escrito en 1978, hablando sobre el sistema de comunicación interamericano de los Estados Unidos en el Canal de Panamá, que era básicamente una red de comunicación interamericana que permitía a los Estados Unidos comunicarse con todos los militares de una forma segura. Y eso lo aplicaron a la Operación Cóndor. Bueno, señores, antes que terminemos, me gustaría hacer una sugerencia y al mismo tiempo un homenaje. Quiero proponerles que llamemos esta nuestra operación con el nombre del símbolo nacional de este país. Coronel, que la llamemos Cóndor. Con equipos más sofisticados y mayor autonomía para actuar, la Operación Cóndor gana aún más fuerza con el golpe militar en Argentina. En marzo de 1976, un golpe en Argentina completa el escenario de regímenes militares en el Cono Sur. Con el apoyo de toda la red de informaciones de la Operación Cóndor, oficialmente instalada, tiene inicio una de las dictaduras más violentas de la historia de Latinoamérica bajo el comando del general Jorge Rafael Videla. En el 76, la AAA se incorpora prácticamente a la dictadura. Tiene una cantidad de información que se ha ido reuniendo a lo largo de todas las dictaduras últimas, y entonces comienza la represión, y tienen listas de gente de los movimientos, de los partidos, de la universidad. Para la periodista Stella Caloni, autora de varios libros sobre la Operación Cóndor, Argentina se transformó en una terrible trampa para los exiliados de otros países del Cono Sur. La mayor cantidad de desaparecidos extranjeros aquí hasta ahora son uruguayos. Es decir, se convirtió así como una ratonera para los brasileños, también para todos los exiliados que estaban en el país. Los uruguayos fueron no solo perseguidos dentro de las directivas de la Operación Cóndor, que las directivas eran precisas, sobre todo eran personalidades muy importantes, líderes. Había 3 niveles del Cóndor. Esto ha sido documentado. Viene de documentos desclasificados. El primer nivel era una coordinación de inteligencia. Deberíamos acreditar en cada embajada un agente de seguridad, miembro de las Fuerzas Armadas o de la policía. El segundo nivel era operaciones de colaboración. En otras palabras, operaciones en conjunto para perseguir a personas. ¡Vamos! ¡Esperen, ya vamos! Usted también. Con todos los países del Cono Sur viviendo bajo regímenes militares, los miembros de la Red Cóndor colocan en práctica su fase más osada. El tercer nivel era la capacidad de asesinar a líderes políticos. A fines de 1975, y después de una serie de acciones ya conjuntas, como el asesinato del general Carlos Prats y su esposa Sofía Courbet, eso marca ya la primera acción conjunta
de los militares chilenos con la AAA argentina, con algunos elementos de seguridad de este país. Para ejecutar las acciones de la tercera fase de la operación, los países miembros forman grupos conocidos como Hunter Killer Teams. ¿Qué están haciendo? ¿Están locos? Los Hunter Killer Teams eran grupos, a lo mejor entre 10 y 15 hombres, que tenían diferentes tareas, pero principalmente perseguían a sospechosos. Ellos los vigilaban, los ubicaban, los identificaban y entonces los secuestraban o asesinaban, dependiendo del caso. Hunter Killer Teams podrían ser considerados básicamente en escuadrones de la muerte. El asesinato de mi padre fue de un brazo fuera del territorio, y en particular coludidos con otros grupos que operaban más allá de su frontera. La CIA le comunicó a la oficina de Henry Kissinger en 1976 que los chilenos, uruguayos y argentinos estaban mandando equipos secretos de asesinos a países como Francia, Portugal e Italia, y eventualmente a Estados Unidos, para asesinar a sus opositores, usando francotiradores, bombas, botellas de veneno, etc. Washington, de cierta forma, reaccionó cautelosamente. Lo que el gobierno americano no podía imaginar es que su capital sería el escenario de la acción más osada de los agentes de la red. Yo diría que en ningún momento se percibió, se pensó de que un acto de represión como la que finalmente ocurrió, un bombazo en el corazón de Estados Unidos, iba a ocurrir.